¿Cómo está? Un gusto saludarle y gracias por ser parte junto a nosotros de esta entrevista a fondo. En esta oportunidad, algo muy especial porque recordemos que estamos en un plebiscito para ver qué va a pasar con el proyecto de nueva constitución. Y en esta ocasión queremos conversar sobre historia, queremos conversar sobre hechos anecdóticos, queremos saber un poco más de lo que ha pasado en nuestro país justamente con instancias como estas. Y qué mejor que hacerlo con quien es amigo de esta casa, periodista, historiador, hombre ligado a instituciones muy importantes en el ámbito histórico de nuestro país. Me refiero a Juan Guillermo Prado. ¿Cómo está Juan Guillermo? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Igual, Bernardo, feliz de estar aquí con ustedes en esta jornada, en esta próxima jornada de plebiscito que están tan frecuentes en estos tiempos y en otros tiempos, en nuestra historia, no hubo prácticamente durante más de un siglo ni medio plebiscito. Partamos Así por que lo feliz. primero. ¿Cuál es la diferencia entre un plebiscito, por ejemplo, y una elección? Porque deben Bueno, haber el matices. plebiscito viene de plebe y venía de la antigua Roma, significaba en términos lingüísticos decidir por la plebe, ¿ya? En una elección tú puedes elegir a tus representantes en el Parlamento, en los municipios, en las elecciones presidenciales, son cosas absolutamente distintas. Claro, le En hago cua- eh, ah, Perdón, sí, sí. Adelante, por favor. no, no, entonces son distintos porque eh, las elecciones no son frecuentes, los plebiscitos son extraordinarios. El primer plebiscito que tuvimos ¿Sí? bueno, después de Roma se hicieron populares los plebiscitos fundamentalmente en Francia. Fíjate que en Francia hubo varios plebiscitos y en 1802 ocurrió el más insólito de mis juicios de todos los plebiscitos, cuando se nombró cónsul vitalicio a Napoleón Bonaparte. 10 años después, nosotros también tuvimos nuestro primer plebiscito, convocado por José Miguel Carrera en 1812, donde había que aprobar el reglamento constitucional provisorio que fue aprobado por solamente 315 personas. Bueno, Santiago era pequeño, pero fueron solamente habitantes de Santiago. Ni La Serena ni Concepción, que eran los otros centros o núcleos importantes en la época, tuvieron ninguna posibilidad. En ese plebiscito incluso hubo patriotas que se opusieron, como Manuel de Salas y el mismo Agustín Vidal Santelices, que fue el primer diputado que tuvo Valparaíso en el primer Congreso Nacional. Estuvo contra él de este plebiscito convocado por Carrera, que el año anterior, en 1811, había cerrado el primer Congreso Nacional que se inició el 4 de julio de ese año. O sea, duró menos de un año, que es nuestra primera asamblea parlamentaria, donde hubo más de 40 diputados titulares y la misma cantidad de titulares de diputados suplentes. ¿Y por qué se realiza? Para conocer un poco más de este aspecto histórico tan importante, Juan Guillermo. Porque se realiza el plebiscito El primer 1812 plebiscito, sí. para aprobar el reglamento constitucional de ese año, que tenía solamente 27 artículos y tenía relación con la dependencia de Chile con España. Ahí en este reglamento constitucional participaron curiosamente personalidades de 5 naciones. Primero, el cónsul de Estados Unidos, Joel Robert Poinsett, Jaime Sudáñez, que era un ciudadano de Alto Perú. En aquella época no existía Bolivia. Bolívar apareció después, pero se le llamaba Alto Perú a la actual Claro. Bolivia. Después hubo un argentino. Después hubo también un guatemalteco, Irizarry. Y finalmente varios chilenos, entre ellos, obviamente, José Miguel Carrera y Manuel de Salas y Gaña y otros personajes más. O sea, nunca en la historia de nuestro país han habido gente de tantas nacionalidades participando en la constitución de este reglamento, que tuvo apenas 27 artículos, uno de los cuales me parece muy curioso. Bueno, Adelante. uno tenía relación con la dependencia de Chile en relación al rey de España, pero hay uno que me parece insólito, que decía que los presos tenían que tener buenas condiciones de vida, estar en lugares cómodos, etcétera, etcétera. Hasta eso hubo este reglamento constitucional que no duró nada, porque ya en 1814, ustedes saben, vino el desastre de Rancagua, los chilenos tuvieron que salir huyendo, la mayoría a tierras transandinas, un grupo que se quedó acá en Santiago pensando y en Valparaíso y en otras ciudades pensando que no les iba a pasar nada, los relegaron a la isla Juan Fernández, donde padecieron las cosas más insólitas. Todavía en Juan Fernández están las cuevas donde vivían los Exacto. patriotas,
Y los diarios de la época, los diarios que escribieron ellos, señalaban que en las noches no podían dormir porque los ratones pasaban por sobre sus cuerpos. Así que fue una cosa dramática. Aparte, hubo una serie de enfermedades por falta de buena alimentación. Así que ese es un aspecto de nuestra historia que tiene relación con la región de Valparaíso, que es muy poco estudiado. Y yo por lo menos sé de 7 ocasiones en la historia de Chile que Juan Fernando ha sido prisión. ¿Ya? También Isla de Pascua fue prisión. Pero Pero volvamos al tema eso que es nos otro tipo de convoca, tema. que es el tema de los plebiscitos. Exacto. No, pero Luego la Revolución perdón. Española y luego el triunfo de los patriotas en Chacabuco, hubo en 1818, en Chacabuco y Maipú, por supuesto, otro plebiscito. Ya, ahora, ¿por qué se realiza este plebiscito? ¿Cuál es el resultado? Es lo que queremos conversar, conocer en esta entrevista a fondo, historia Perdón, y esas no. anécdotas que de repente van ligadas a este tipo de Bueno, situaciones. en 1818 hubo otro plebiscito convocado ahora por Bernardo Higgins. En ese plebiscito no pudo votar todo el país, por supuesto, porque estaba mucho territorio en manos de los españoles. Eh, y ahí se votó solamente entre Copiapó y Cauquenes. ¿Y cuál fue el resultado? Nadie se opuso a la constitución en este plebiscito, a la constitución propuesta por O'Higgins. No hubo ni un voto en contra. Bueno, el pobrecito que eventualmente votaba en contra de este plebiscito o en contra de la independencia, porque ese era fue el fondo del tema, obviamente iba a perder sus bienes, podía incluso llegar a ser condenado a muerte. Hubo patriotas que fueron condenados a muerte. Ustedes recordarán a Carrera y a O'Higgins, Sí. o a los hermanos Carrera. Así que todo el mundo votó a favor de esta nueva constitución propuesta por O'Higgins, que duró solamente hasta el año 1822, porque ahí él propuso una nueva constitución. Esta constitución inicial eh, fue derogada por la de 1822, pero en 1823 O'Higgins abdica en el mes de enero y la constitución de 1822, que costó bastante redactarla, no duró nada, menos de 4 meses. Así que esa es un poco la historia de nuestros plebiscitos en la época de la Patria Vieja, de la Patria Nueva, cuando nos gobernaba Bernardo O'Higgins, que después sale al exilio en Perú en forma bastante compleja, porque fue muy impopular O'Higgins durante su mandato. Por ejemplo, pensemos, para financiar la expedición al Perú, la Escuadra Nacional al Perú, que fue a liberar Perú, le bueno, confiscó una serie de bienes, qué sé yo, y a los empleados públicos les rebajó en un tercio el sueldo. Un tercio. Se pueden imaginar lo que significó en aquella época este gobierno que, según Francisco Antonio Encina, ha sido el gobierno más impopular que ha tenido nuestro país. Habrán discusiones, algunos dirán que hay unos gobiernos más contemporáneos que han sido más impopulares, pero en aquella época, según Encina, fue el más impopular de nuestra historia. Constitución de 1925, ya que vamos avanzando en esta historia de plebiscitos en nuestro país. Esto fue Oye, aprobado, ¿no es esa cierto?, pero constitución, con menos de la mitad de la población. ¿Qué pasó en aquella oportunidad y qué podemos recordar de aquella mira, constitución? en aquella oportunidad pasó lo mismo que está pasando hoy día. Mire, Conservadores, comunistas, radicales, liberales solicitaron la abstención. O sea, los extremos se unían en contra de esta constitución. Por eso que solamente votó el 45,37% de la población a favor de la nueva constitución. El resto de la gente, o votó, muy pocos votaron en contra, pero la gran mayoría se abstuvo. Y aquí ocurre hoy día, la ultraderecha está votando en contra, junto con la gente de izquierda, etcétera, etcétera. O sea, la historia inevitablemente se repite. Ahora, lo más importante es que tuvo un redactor muy importante, el redactor principal de esta constitución fue José Massa Fernández, un personaje notable que fue ministro de Alessandri, ministro de Interior de Alessandri, que ha sido el único chileno que ha presidido las Naciones Unidas mire. el año 1954. Y tiene una historia curiosísima que no sé si vale la pena contarla, Por favor, pero de eso se trata este ¿cómo? programa, de eso se trata este programa, de ir conversando sobre los plebiscitos y la historia, pero también de esas anécdotas y esas historias que son importantes e interesantes conocerlas. Por Bueno, favor. se las voy a contar porque en realidad la encuentro bastante insólita. Eh, José Massa Fernández, siendo ministro, tenía un amante que estaba casado. El amante, o sea, el marido de la señora que está involucrada con Fernández, dijo, donde pilla a Fernández lo mato. Bueno, Santiago en aquella época era relativamente pequeño. En consecuencia, en una galería comercial se encontraron los dos. El señor Echeverría, que era el marido de la señora Lyon, que era la pareja
circunstancial de José Massa Fernández, le dispara y cae herido José Massa. Y desde el suelo le dispara al marido de su amante y lo mata. Finalmente se termina casando con eh, su pareja, digamos. Así que fue una historia bastante escabrosa en aquel tiempo, cuando, por ejemplo, otra de las anécdotas de aquel tiempo, gobernaba Arturo Alessandri Palma, tenía un perro, un gran danés llamado Ulk, y caminaba por la calle Ahumada en pleno centro de Santiago con Ulk, y de repente hace un amigo político que era Jorge Delano Coqui, periodista, director de la revista Topaz. Lo ve por la acera de enfrente, pasa el perro a un transeúnte cualquiera, cruza y se enfrasca en una pelea con Jorge Delano Coqui. Imagínense el presidente de la República de aquella época peleando con un periodista, que era muy popular porque era el director de Topaz. Finalmente llega la policía y le dice a don Arturo, lo vamos a llevar nosotros a la Moneda, ya esta señora en aquella época se hablaba de la Capaya, lo vamos a llevar a la Capaya. Y Arturo Alessandri dice, no, un momentito, él va a ir a tomar un tecito conmigo a la Moneda. Y parte de los dos, finalmente se reconcilian, y yo creo que el mejor cuadro que hay hoy día de Arturo Alessandri está precisamente en los salones o en una galería que hay en el Senado de Santiago, hecha por Jorge Delano Coqui, que después, porque la vida es insólita, fue el jefe de la campaña de Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, que tenía como lema, a usted lo necesito, y el autor de eso fue Jorge Delano Coqui, que fue un gran humorista y fue director de cine, fue un tipo multifacético, realmente hay que estudiar un poco la vida de él, porque tuvo un libro, por ejemplo, que se llamaba Ojos de, eh, Ojos de Turnio, y que es un libro, no es el nombre exacto, pero un libro lleno de anécdotas insólitas e increíbles que él le tocó vivir. Botica de Turnio se llama, ahora me acabo de acordar. Botica de Turnio se llama el libro que escribió Jorge Delano. Se da cuenta, Juan Guillermo, y nuestros televidentes también deben estar atentos porque, claro, son historias que van naciendo en torno a lo que estamos conversando, que es un poco la consecución de los plebiscitos en nuestro país, pero son historias sabrosas que lamentablemente en el último tiempo se han ido perdiendo, producto de la falta de educación cívica y de otras cuestiones más que son para largo conversarlas en otro programa. Sigamos Bueno, es hablando de que esta Chile era constitución. otro país, un país donde todo el mundo se conocía, donde Sí, todos pues. eran amigos, no tan amigos. Tuvimos una revolución tremenda, la 1891 contra Balmaceda, que tuvo una cantidad de muertes impresionante, y que precisamente el escenario de esta guerra civil, la última parte fue en Concón y Placilla, que fue Exacto. horrorosa, digamos. Y también aquella época fue la matanza de los Cañas. Bueno, hubo una serie de acontecimientos terribles en aquel tiempo, pero igual, curiosamente, asume Jorge Mon la presidencia de la República después de la Revolución de 91, dicta 4 o 5 leyes de amnistía y todo Chile volvió a ser amigo. Una cosa impresionante. Hoy día estamos pegados a hace 50 años en la misma historia. En aquella época se acabó la historia y se terminó todo por estas leyes de amnistía que fueron muy rápidas, aprobadas por todo el mundo. Perfecto. Oiga, sigamos con la Constitución de 1925. La Asamblea Constituyente de Asalariados. ¿Qué significa ¿Eh? esto en A ver, base a esta sí, Constitución? a ver, el historiador Gabriel Salazar dice que ha sido el momento más significativo en la historia de nuestro país porque ahí el pueblo logró reunirse para dictar una nueva constitución. La verdad que fue una reunión de 1.200 delegados que vinieron de todo el territorio nacional, que duró un par de días y no pasó más allá. Pero fue un intento por tratar de modificar la constitución del año 33 que lamentablemente al final de su mandato, entre la Guerra Civil de 1891 y 1925, rigió el parlamentarismo, donde el Congreso de alguna manera determinaba lo que pasaba en el país, por eso que cada gobierno tuvo 10 o 15 cambios de gabinete, porque se encargaban los parlamentarios de sacar a los distintos ministros cuando por alguna razón las cosas no estaban bien. Pero esta asamblea no tuvo mayor éxito, pero algunos han dicho que ha tenido una gran importancia en lo que significa la expresión popular. Pero la expresión popular se ha hecho de distintas maneras. En aquella época era impresionante la cantidad de huelgas que hubo y la cantidad de matanzas que hubo. No solamente está Santa María de Iquique,
San Gregorio, La Coruña, hubo marchas del hambre. En el año 18 y el año 19 hubo marchas del hambre. La gente pasaba mucha hambre. ¿Y por qué pasaba hambre? Porque ya el salitre no era nuestra principal exportación. Había aparecido después o con motivo de la Primera Guerra Mundial el salitre sintético y Chile estaba cayendo rápidamente en una gran depresión económica, lo que significó que muchos sectores populares lo pasaran muy mal y hubo una gran cantidad de migración desde las salitreras hasta la zona central, donde existían ollas comunes, existían campamentos, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, hay otro tema que a mi juicio es muy significativo. La gente no tenía más expectativas de vida que 25 años. El promedio de la población vivía entre 20 y 22 años. Obviamente hubo gente que, que pasó eso, pero de todas maneras, primero, la precariedad de la gente. Segundo, la gran cantidad de pestes que hubo. En aquella época apareció, por ejemplo, la gripe española. Estamos hablando Sí, entre pues. 1818 y 1821, con 40.000 muertos, lo que es mucho para una población muy pequeña como era Chile en aquella época. Así, para qué decir, la viruela que tenía 5.000 a 7.000 víctimas anuales, gente que moría. El año 1906 fue lo más dramático porque tuvimos el terremoto de Valparaíso que se extendió por gran parte de la zona central. Pero un año antes, 2 años antes, hubo una epidemia de viruela en la zona que causó más muerte que el mismo terremoto. Así que el panorama era bastante complejo en los primeros inicios del siglo XX por el parlamentarismo, la falta de conducción clara y política en nuestro país, por estos grandes problemas económicos. Y finalmente el mismo presidente Alessandri, Arturo Alessandri Palma, fue derrocado en un golpe de Estado, salió al exilio, volvió, etcétera, etcétera. O sea, no era todo tan color de rosa. Juan Guillermo, vamos a la Constitución de 1980, aquel plebiscito que se realizó. Eh, ¿La forma de aprobar dicha Constitución fue legal? No, mira, primero no hubo padrón electoral. Segundo, hubo restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de información. Sin embargo, la votación fue un 67% a favor de esta constitución y un 30% en contra. Claro, ha tenido una cantidad importante de modificaciones, pero en aquella época tuvo un 67% a favor. El año 1989 hubo un nuevo plebiscito para establecer algunas reformas a esta constitución y esa fue aprobada por el 91% de la población, lo que hace presumir que mucha gente ya estaba de alguna manera pensando en modificarla y siguió siendo modificada. La última modificación ocurrió con el presidente Lagos y ahí se eliminaron, por ejemplo, los senadores designados y vitalicios que distorsionaban todo el espectro parlamentario, porque con 9 senadores designados y 2 senadores vitalicios era compleja la situación. Hubo solamente 2 vitalicios, uno fue Augusto Pinochet y el otro fue Eduardo Frei Ruiz Tagle, y 9 senadores que representaban 4 de ellos a las Fuerzas Armadas y de orden, o un excontralor de la República, un exministro, un profesor universitario, etcétera. Así que, por cierto, se modificó eso, se abrieron los registros electorales para que pudiera votar la gente del exterior. No, bueno, cuando estemos, ¿no es cierto?, emitiendo esta entrevista, vamos a estar en pleno proceso en lo que es previo, durante y después de lo que va a ocurrir en este plebiscito. Desde su perspectiva histórica, ¿usted siente que quienes votamos tenemos conciencia de lo que significa un plebiscito? Yo creo que gran parte de la población va a votar obligada, porque el voto hoy día es obligatorio. Y muchos de ellos ni siquiera se han enterado de lo que dice el texto. Pero el texto constitucional como tal, yo creo que a muy poca gente le interesa. Y la verdad que a través de la historia de Chile, muy poca gente ha estado interesada en los temas constitucionales. Solamente los expertos, los abogados, ni siquiera todos los abogados. Por eso que en general se ha votado el plebiscito, pero la constitución más importante que tuvimos, que la de 1833, en cuanto al tiempo, 91 años, fue aprobada por una gran convención en la cual participaron solamente 36 personas. Nada más que eso fueron los que votaron y hubo dos eh,
dos redactores principales, pero en general el pueblo muy pocas veces ha pronunciado de forma consciente respecto a lo que es la Constitución. Tal vez la del año 25, que fue más ideologizada, donde de alguna manera se trató de imponer, a juicio de algunos historiadores, la visión que tenían los militares en aquella época. No nos olvidemos que el año 24 hicieron lo que se llamó el ruido de sable. Los militares se pusieron en aquella época y pidieron, por ejemplo, la dictación de determinadas leyes de carácter social y también, obviamente, un aumento de sus remuneraciones. Y como estaban en contra de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el Parlamento, que estaban discutiendo los senadores el aumento de la dieta parlamentaria, ellos bajaron por las escalas de las escalinatas del actual del Congreso de Santiago, emitiendo ruidos con sus sables. Por eso se habló del ruido sable, que fue tal vez la expresión más más importante en aquella época, porque emergió una figura que después fue 2 veces presidente de la República, Carlos Áñez del Campo, que era apenas un mayor, que después fue ministro de Interior y que de alguna manera llegó también a la presidencia con una votación altísima. Muchos de ellos dicen que la votación fue falsa, y luego volvió por segunda vez entre el año 52 y el año 58, con una escoba, porque había que agarrarse con él con todos los males políticos que habían en la época, pero fue tanto o peor su administración en aquella época. Y terminó con un importante rechazo popular. No nos olvidemos del 2 de abril del 57, poco antes que abandonara la presidencia. Hubo lo que se llamó la Batalla de Santiago, donde hubieron no se sabe cuántos muertos, porque la gente se enfrentó fundamentalmente, y aquí hay un tema que es muy significativo: el alza del transporte colectivo ha sido el detonante de muchas grandes manifestaciones y muchas grandes situaciones anómalas en nuestro país. Este tema es fundamental. Y el 2 de abril del 57 le ocurrió a Carlos Ibáñez Campo, y hoy día vemos que no sube el pasaje en transporte público, y vino el estallido social también por aumento de 30 pesos en el transporte. Así que ese tema es un tema que yo creo que habría que analizar, porque ha sido muy significativo en la historia de nuestro país. Una de las grandes manifestaciones han sido precisamente en contra del aumento del transporte público. Juan Guillermo Prado, historiador, periodista, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros en esta entrevista a fondo, una entrevista de ribetes históricos para saber la historia de los plebiscitos, ¿no es cierto?, en nuestro país, para saber anécdotas, hechos que pasaron en torno a estos plebiscitos o que fueron justamente consecuencia de la aprobación de una constitución, y también ir un poco resarciendo de lo que es la historia, la rica historia nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, muchas gracias a ustedes, pero la historia de Chile, como ustedes pueden ver, se ha hecho en base a anécdotas, más que una cosa de carácter homogénea, que sé yo. No, las anécdotas han sido muy, muy importantes en la historia de nuestro país y han modificado muchas veces el devenir histórico de este querido país y largo país. Muchas gracias. Por haber Que esté bien, cuídese. Y a ustedes, que muchas esté bien, gracias por gracias. ser parte de esta entrevista a fondo. Anécdotas. ¿Qué ha pasado con los plebiscitos en torno a ellos, sus votaciones, cuándo partieron? Es lo que quisimos llevarles a ustedes a sus hogares en esta entrevista a fondo. Que esté muy bien usted y su familia.